Ya, profesor. Éxito. Gracias, Francisco. Muy buenas tardes a todas y a todos, autoridades universitarias, colegas, estudiantes y público en general del sistema educativo de la provincia de Biobío. Mi nombre es Gonzalo Aguayo, les hablo en representación del comité académico del programa de Magíster en Didáctica para el Trabajo Metodológico de Aula, y queríamos inaugurar el año escolar ya un poquito pasado, es decir, el comienzo de este, pero no por ello menos significativo y menos simbólico, porque es una actividad que queríamos hacerla abierta a toda la comunidad, para que podamos dialogar con y desde el tema que nos convoca, que es la didáctica. Y para ello propusimos entonces el tema didáctica en el trabajo de aula desde la mirada de la gestión, la innovación y la interdisciplina. Para ello hemos invitado a tres destacados docentes, colegas que trabajan apasionadamente por la educación en estos distintos ámbitos. Ya se los voy a presentar, porque hemos elegido además para esta clase magistral una modalidad tipo panel, donde nuestros invitadas e invitados van a desarrollar una pregunta que nosotros les hemos propuesto, que está relacionada obviamente con el tema que nos convoca. Previo a ello, quiero dejar con ustedes a la doctora Marcela Núñez Solís, quien va a entregarnos un saludo de parte de las autoridades de nuestra comunidad educativa, de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Ella es la directora, la encargada, la jefa de vinculación con el medio. Por favor. Sí, gracias Gonzalo. Bueno, saludarlos, darle a todos y todas la más cordial bienvenida. Saludar de manera muy especial a Eugenio Severín, director y cofundador, ¿cierto?, de la organización educacional Tu Clase, Tu País. Ana María Merino, profesora de Historia, integrante del equipo de gestión del Liceo Bicentenario San Nicolás, que todos conocemos y tiene una gran relevancia por el excelente trabajo que realizan, ¿cierto? Y a la doctora María Elena Infante, de la Universidad de Sao Paulo, que también tuvimos la oportunidad de conocerla por el excelente trabajo que realiza en relación a la interdisciplina. La verdad es que, en honor al tiempo, solamente desearles una excelente jornada, señalarles que esta es muy importante, es un hito bastante importante para nosotros, para este magíster, y también para el doctor Gonzalo Aguayo como director del magíster, ya que esta es la primera clase magistral que se realiza. De muchas esperamos los años que vienen. Por lo tanto, para nuestros estudiantes es un gran privilegio poder estar con todas y todos ustedes. Así que les deseo el mayor de los éxitos y los invito a que después de cada exposición, por lo que hemos conversado con el doctor Aguayo, puedan establecer un diálogo con las estudiantes. Así que éxito y muchas gracias. Gracias, doctora Núñez. Bueno, voy entonces a dar comienzo a esta clase magistral, invitando a la primera de nuestras panelistas. Se trata de la profesora Ana María Merino, quien viene en reemplazo del director del Liceo San Nicolás, el señor Víctor Manuel Reyes, quien presentó sus excusas. Lamentablemente no pudo estar con nosotros, pero dejó en muy buenas manos a la institución. Se trata entonces de una docente, la profesora Ana María Merino, con dilatada trayectoria educativa, profesora de enseñanza media de Historia y Geografía de la Universidad de Biobío, magíster en Educación con mención en Gestión Curricular, de la misma casa de estudio, y mentora del ejercicio profesional docente reconocida por la CPIP. Y actualmente, además de ser parte del equipo de gestión y mentora del Departamento de Historia, Geografía, Ciencias Sociales, Filosofía y Formación Ciudadana, además de ser la encargada curricular del Sendero Educativo Preliminar del Liceo Bicentenario San Nicolás. Bueno, les voy a compartir entonces, para que puedan ver
solamente nosotros, sino que todos quienes se han sumado a esta instancia. La pregunta que va a desarrollar Ana María, y de hecho va a ser una exposición de aproximadamente 20 minutos como máximo, y quienes quieran entonces después de esta exposición puedan hacer las consultas que se requieran. Ahí está la pregunta entonces, ¿de qué manera desde la gestión educativa se potencia el trabajo didáctico de aula? ¿Y qué elementos y qué acciones educativas se deben considerar para tener un resultado exitoso? Dejamos entonces con ustedes, y aquí dejo de compartir, a la profesora Ana María Merino del Liceo Bicentenario San Nicolás. Muy buenas tardes a todos y todas. Para nuestra institución educacional es un gusto estar participando de esta clase magistral. Como dijo el profesor Gonzalo, don Víctor Reyes, nuestro director, por motivos de fuerza mayor no pudo participar, pero siempre estamos en colaboración con la Universidad de Concepción, sede de Los Ángeles. Tuvimos una reunión hace poquito, así que siempre estamos participando en conjunto y es un agrado poder participar el día de hoy. Como él mencionaba, la pregunta en la que nos vamos a centrar dentro de esta exposición es de qué manera desde la gestión educativa se potencia el trabajo didáctico de aula, qué elementos y qué acciones educativas se deben considerar para tener un resultado exitoso, teniendo siempre en cuenta el contexto de nuestro establecimiento. El Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás está ubicado en la comuna de San Nicolás. Es un establecimiento público con una alta concentración de alumnos vulnerables. Tiene una matrícula de 2.476 estudiantes, desde pre-kinder a cuarto medio, ¿ya? Más o menos yo les quiero dar el contexto para que nos podamos, ¿cierto?, imbuir un poco en el concepto de vulnerabilidad del establecimiento. Nosotros siempre hemos luchado para poder frenar la brecha educativa, para poder entregar una educación de calidad y para poder generar proyectos innovadores y exitosos, pero siempre en beneficio de nuestros estudiantes. Por eso, dentro de nuestro proyecto educativo institucional, nosotros nos centramos en la persona, respetamos sus diferencias, atendiendo a sus debilidades y también potenciando sus fortalezas. Es decir, atención a la diversidad, a la individualidad del estudiante, tomamos en cuenta sus intereses, sus motivaciones, desarrollamos sus competencias y sus habilidades. Contamos con el sello de excelencia académica y un desempeño académico alto, ya que los últimos resultados de las pruebas estandarizadas en nuestro establecimiento ha destacado con puntajes mayores a 300 puntos en lenguaje, matemática e historia en el CIMSE del 2018, y con puntajes promedio en la PSU, la prueba de selección universitaria, bordeando, ¿cierto?, un promedio de 570 puntos entre lenguaje y matemática. Por lo tanto, tenemos un alto ingreso a universidades y los estudiantes están estudiando Derecho, Medicina en la Universidad Católica de Santiago, en la Universidad de Chile, en la Universidad de Concepción y en la Universidad del Biobío. Una de las evidencias, ¿cierto?, se plasma, siempre hemos dicho como un poco en la difusión y en los periódicos, y hemos tenido mucha cobertura de las experiencias que como establecimiento estamos desarrollando, porque actuamos desde la rebeldía, es decir, nos gusta la innovación. Desde la problemática aparecen las soluciones a las necesidades de nuestros estudiantes, y de ahí aparece un nuevo concepto de calidad educativa y apuntamos a resolver los problemas. Por eso, ¿cierto?, nuestro establecimiento el año 2021 fue invitado a participar para poder mostrar su experiencia exitosa en la Semana Mundial de la Educación, siendo el único establecimiento público y establecimiento de Chile en participar de esta Semana Mundial de la Educación, que es una celebración a la experiencia exitosa. Además, el año 2020 ganamos el premio a la innovación en Elige Innovar con un proyecto articulado interdisciplinario que se llamaba Criminalística, que vamos a revisar un poquitito, les voy a detallar más adelante. Primero, nuestra pregunta decía, ¿cómo apuntamos, ¿cierto?, a la didáctica del aula dentro de lo que es la gestión?
Primero debemos entender que nosotros tenemos un concepto moderno al concepto de gestión educativa. ¿Ya? Siempre nosotros hablamos de la gestión para el aprendizaje o la gestión del conocimiento. ¿Por qué? Porque queremos terminar con ese paradigma tradicional que se entiende por gestión, donde se enfoca en el saber, en el aprendizaje memorístico, ¿cierto? En esa estructura jerárquica donde predomina un currículum rígido y donde el profesor netamente viene a repetir lineamientos que emanan del ministerio. Nosotros entendemos la gestión educativa como un conjunto de procesos, de toma de decisiones y de realización de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación, pero entendido desde un trabajo colaborativo, donde todos somos parte de un proceso y donde todos tenemos cabida dentro de tomar decisiones, dar soluciones, crear, participar, etc. Es por ello que uno de los principales pilares del proyecto educativo institucional es la gestión a través del liderazgo, pero no del liderazgo tradicional y jerárquico, sino que del liderazgo distribuido. ¿Qué es el liderazgo distribuido? Se preguntarán ustedes, porque es un concepto nuevo, cierto, moderno. Significa que el liderazgo que viene de la dirección se extiende a distintos profesionales. Es decir, estamos hablando de un liderazgo, cierto, horizontal, no vertical, sino donde todos tomamos parte dentro de las decisiones, configurando un equipo con múltiples liderazgos, apareciendo la figura del mentor departamental, cuya impronta es la construcción de una cultura organizacional capaz de dar respuesta a las distintas necesidades de los estudiantes y ofrecerles una educación de calidad. Dentro de ellos, como les dije anteriormente, aparece la figura del mentor, el mentor departamental, el mentor de lenguaje, el mentor de matemática y física, el mentor, como lo hicieron en la presentación, en mi caso, de historia, geografía, ciencias sociales, filosofía y educación ciudadana, ya dentro de las distintas áreas o asignaturas, que es un líder reconocido por sus pares, que ejerce autonomía en la toma de decisiones. Es decir, este mentor, a través de la reflexión con su equipo pedagógico, con los docentes que tiene a su disposición, ¿cierto? Generan estrategias para poder responder a las necesidades y las problemáticas, la reactivación del aprendizaje, la innovación, el desarrollo de habilidades y competencias, etc. También él genera un trabajo de acompañamiento al aula, terminando con esas evaluaciones que hacía, ¿cierto?, el jefe UTP al docente, donde entraba a la sala y generalmente las evaluaciones eran de carácter punitivo. Ahora el mentor acompaña al docente, principalmente al docente Nobel, al docente principiante, y le va generando pequeños lineamientos que tienen cierta relación con la cultura escolar o con la cultura del centro educativo al cual pertenece. Dentro, ¿cierto?, de este acompañamiento, el mentor, el docente mentor, le entrega distintas estrategias para abordar problemáticas y se van generando soluciones y trabajo colaborativo o en conjunto. Genera instancias de reflexión a través de distintos procesos evaluativos, dándole un rol fundamental a lo que es la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación de proceso, y también le asigna funciones y confianza. Es decir, en cada grupo o en cada departamento, el docente mentor designa, de acuerdo a las habilidades y competencias de cada docente, a un encargado de nivel. Es decir, aquel profesor que maneja una mayor didáctica, aquel profesor que tiene una mayor llegada, por ejemplo, con edades tempranas, es el encargado de los niveles más pequeños. En cambio, el docente que es más academicista, que tiene un amplio desarrollo y trabajo en la formación de estudiantes para la prueba de selección universitaria, ¿cierto?, se queda a cargo del nivel de tercero o cuarto medio. Es decir, dentro del equipo departamental, todos generan una función, todos son responsables de un proceso y cuentan con la confianza del mentor, del director y del jefe UTP para crear, para innovar y para aplicar distintas estrategias que vayan en solución de las problemáticas.
Por lo tanto, el mentor es un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Le entrega una contención emocional al profesor, lo apoya, está constantemente acompañándolo en su trabajo pedagógico. Además, genera una función académica dentro de todo lo que es la parte administrativa, evaluación, ¿cierto?, del currículum, el cumplir, ¿cierto?, con los aspectos institucionales, etcétera, y es quien también facilita todo lo que es recursos, tiempos y espacios para proveer, ¿cierto?, el trabajo colaborativo o la codocencia. Otro de los componentes de la gestión es la flexibilidad curricular, es decir, nosotros tomamos, ¿cierto?, los lineamientos ministeriales y los adaptamos al contexto de nuestra institución. Es decir, cada departamento y cada mentor cuenta con autonomía para poder generar una reactivación del aprendizaje, para poder generar un trabajo articulado con otras asignaturas, o también, ¿cierto?, para hacer una adaptación curricular de acuerdo, ¿cierto?, a lo que nos está solicitando, ¿cierto?, a las necesidades de los alumnos, al desarrollo de competencias, habilidades, al desarrollo de sus talentos y obviamente también a sus intereses. La finalidad siempre es la calidad de la educación, potenciar y mejorar la calidad a través de un buen diseño curricular, acorde al contexto, ¿cierto?, acorde a los estilos de aprendizaje de los estudiantes, a sus características particulares y también a sus individualidades. Todo ello se logra en este trabajo colaborativo que se hace a través del liderazgo distribuido, ¿cierto?, y que se plasma dentro del proyecto educativo institucional. Entendemos, ¿cierto?, que una declaración de una buena práctica tiene que ir, ¿cierto?, en el desarrollo de actividades que potencien, ¿cierto?, la innovación, la didáctica y el trabajo articulado, y debe existir voluntad del equipo, sentirse comprometidos con un proyecto en común donde todas las opiniones importan y todas las opiniones son parte de un proceso y siempre van en un proceso de mejora. Por eso, ¿cierto?, esta reflexión, este trabajo colaborativo, este desarrollo, ¿cierto?, del aprendizaje formativo, ya va en estrecha relación a una educación de equidad, a una educación crítica y una educación democrática, terminando con los paradigmas tradicionales, ¿cierto?, y apuntando netamente a un nuevo paradigma que es el sociocrítico. Pero ¿cuáles son las principales estrategias que potencian la gestión, ¿cierto?, como un resultado exitoso dentro de nuestro establecimiento educacional? Tenemos los agrupamientos o las agrupaciones flexibles de aprendizaje. Atendiendo a la diversidad del estudiantado, sabemos que existen alumnos de contextos muy distintos, con particularidades e individualidades. Generamos una estrategia de aprendizaje donde agrupamos a los estudiantes de acuerdo a sus habilidades y competencias en los agrupamientos flexibles de multinivel en las asignaturas de matemática, historia, ciencias y lenguaje. Y de acuerdo a sus talentos e intereses, los agrupamos en los agrupamientos flexibles de aulas abiertas, en las asignaturas de tecnología, educación física, artes visuales, artes musicales e idiomas, donde el establecimiento apunta al plurilingüismo, es decir, 4 idiomas, que es chino mandarín, alemán, francés e inglés. Esta estrategia organizativa y curricular apunta a adaptar la enseñanza a los distintos ritmos de aprendizaje, a las necesidades, a los intereses y a las características individuales de los alumnos y alumnas. Con esto se evita, por una parte, una deficiente adquisición de los conocimientos relacionados con las materias instrumentales básicas, como lenguaje y matemática. ¿Por qué? Porque tenemos un agrupamiento, ¿cierto?, que está más descendido, producto de su ritmo de aprendizaje, donde el profesor que interviene dentro de este agrupamiento tiene una mayor didáctica, tiene un conocimiento de sus estudiantes, realiza una educación personalizada y también, ¿cierto?, va avanzando en el objetivo de aprendizaje
de una forma, ¿cierto?, más lenta, atendiendo a los ritmos de los estudiantes. En el caso, ¿cierto?, de las aulas abiertas, los alumnos, ¿cierto?, se agrupan de acuerdo a sus intereses, a sus talentos, siempre potenciando, ¿cierto?, ir aumentando sus habilidades y lograr una habilidad superior, por ejemplo, ¿cierto?, en tocar un instrumento. Dentro de las aulas abiertas se ha potenciado el desarrollo de talleres extraescolares. Nuestro establecimiento cuenta con más de 100 talleres extraescolares, ya donde generalmente nacen de las peticiones de los mismos estudiantes. Incluso de las peticiones de los estudiantes también se han desarrollado senderos educativos, como es el caso del sendero educativo premilitar, que partió como un taller y actualmente, ¿cierto?, es un tercero medio, ¿cierto?, con preparación específica para la postulación a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Otra estrategia es el Centro TIE, de Tecnología, Innovación y Emprendimiento. Es decir, nosotros en pandemia vivimos una problemática, que fue el escaso nivel de habilidades, ¿cierto?, computacionales que tenían tanto estudiantes como docentes, y al mismo tiempo, ¿cierto?, el escaso también acceso a Internet. Nos dimos cuenta que la brecha educativa en la pandemia, por el acceso a la tecnología, aumentó aún más. Por lo tanto, como establecimiento resolvimos esta problemática estableciendo este Centro de Tecnología, Innovación y Emprendimiento, donde se establecieron 5 módulos: redes, ciberseguridad y blockchain, programación, big data e inteligencia artificial, prototipado y robótica, CNC, diseño y animación. También sabemos que las horas de tecnología son escasas. Dentro del plan ministerial viene 1 hora pedagógica, pero tecnología se articula desde la codocencia y el trabajo interdisciplinario con otras asignaturas y especialidades técnicas. Tenemos experiencias interdisciplinarias de articulación académica y aprendizaje colaborativo, entendiendo, ¿cierto?, que la gestión es una gestión para el aprendizaje, donde tenemos que generar motivación y confianza en los estudiantes, y somos una cultura organizacional que aprende de las dificultades y generamos una construcción colectiva, siendo dentro de este trabajo interdisciplinario, uno que podemos nombrar es geomática, ¿ya? Es decir, adaptamos los conocimientos de geografía, ¿ya?, donde esta geografía terminó de ser memorística e incorporamos el uso de drones para que los estudiantes puedan recopilar una serie de imágenes que posteriormente son traspasadas a un software para hacer un levantamiento de terreno en 3D, incorporando las asignaturas de física, tecnología, geografía y también la asignatura del sendero educativo de productos y terminaciones en madera. Quedan 5 minutos, Anita. Ya, sí, no se Gracias. preocupe. Ya, como dijimos anteriormente, dentro de esta estrategia que están potenciadas por la gestión, la confianza y la autonomía que tiene el profesor para crear, idear e innovar, se han desarrollado proyectos articulados como es criminalística, es decir, las habilidades del lenguaje se establecen o se desarrollan a través de la resolución de distintos crímenes, donde los estudiantes premilitares, ¿cierto?, adquieren estas habilidades de la lectura y la escritura especializada, ¿cierto?, en un centro de un crimen a través de un laboratorio clínico, ¿ya?, o químico, donde ellos, ¿cierto?, establecen pruebas, ¿cierto?, pueden sacar muestras de ADN, también residuos de pólvora, etc. Dentro de los componentes de la gestión tenemos los recursos. Muchos de los colegios que vienen a visitar nuestra institución nos preguntan, pero ¿de dónde sacan los recursos, por ejemplo, para comprar drones? Ya para tener muestras, para sacar muestras, para tener, ¿cierto?, un laboratorio de biotecnología. Generalmente nosotros, ¿cierto?, trabajamos ya en base a proyectos, pero esos proyectos son muy escasos. Por ejemplo, pudimos haber ganado un proyecto, ¿cierto?, con la Fundación Luxic, donde nos dieron la infraestructura para un laboratorio de biotecnología, pero la mantención netamente de ese laboratorio es la subvención normal. Por lo tanto, nuestro establecimiento recibe la misma subvención que todos los establecimientos públicos, la ley CEP, ¿cierto?, la subvención de prorretención y la subvención normal. Solamente que el uso de los recursos es eficiente y apunta a las necesidades de nuestra institución. Vamos dentro de las conclusiones. Por lo tanto, ¿cómo apunta la gestión a la didáctica?
Primero, el foco del liderazgo está en el desarrollo de las personas, tanto de los estudiantes como de los docentes, el perfeccionamiento, la autonomía para crear e innovar. Las estrategias de aprendizaje evidencian la gestión del conocimiento, aprendemos de los errores, podemos equivocarnos, pero de ahí vamos siempre a sacar una conclusión que nos va a llevar a mejorar la calidad, ¿cierto? Y a poder generar una idea que va a ser exitosa. También los desafíos se transforman en oportunidades. Una cita de nuestro propio director. Dice, cuando se está sometido a un problema, se debe idear y usar el método científico. Tengo un problema, experimento, innovo, adapto, aprendo, concluyo, busco, vuelvo atrás, vuelvo a diseñar el experimento y lo vuelvo a plantear. Así aprendemos. Por lo tanto, esta autonomía, esta confianza, que los niños se sientan partícipes de un proyecto educativo que se centra en ellos, en sus talentos, en sus habilidades y en su competencia, promueve la cultura de paz y un sentido de pertenencia que promueve o mejora el clima de aula, la convivencia escolar, y con ello podemos decir que estamos rompiendo con la brecha educativa en la educación pública del día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Ana María Merino. Quedamos entonces a la espera de alguna consulta, alguna reflexión que surja posterior a las siguientes exposiciones. Vamos a dejar ahora con ustedes a Eugenio Severín Concha, quien es cofundador y director ejecutivo de la organización, en la cual tenemos mucha curiosidad por saber de cuáles son sus acciones. Tu Clase, Tu País, que es una empresa dedicada a la innovación en educación. Además, trabaja como consultor de educación internacional para instituciones como UNESCO, el BID, el Banco Mundial y otras. También fue especialista principal en la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo desde el año 2008 al 2012, y responsable del diseño, seguimiento y monitoreo de programas y proyectos para el uso de tecnologías en educación. Ha trabajado desde el 2003 hasta el 2008 en la Fundación Chile como responsable de proyectos de tecnología en educación, y fue jefe además de gabinete del Ministerio de Educación de Chile entre los años 2000 y 2002, y fue director nacional de la Oficina de Asuntos Ciudadanos del Ministerio. En 1991 obtiene la licenciatura en Letras en la Universidad Católica de Chile, en 2000 un MBA en el Loyola College de Maryland, Estados Unidos. En el 2008 realizó un diplomado en Políticas Públicas en Educación en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Comparto con ustedes ahora la pregunta que va a desarrollar Eugenio. Espera un segundito, debería estar por aparecer. Ahí está. Espero que todos la puedan ver, todos y todas. Adoptar o adaptar la política pública, cómo la innovación educativa se transfiere al trabajo didáctico de aula. Dejo con ustedes entonces a Eugenio Severín. El escenario es todo suyo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Carmen Claudia. Y un gusto compartir este espacio con Anita y María Elena, que creo que si algo vamos a ganar de toda esta tragedia que ha sido la pandemia en todo el mundo, esta posibilidad de, desde la distancia, encontrarnos, conversar, compartir. Además, a los que nos apasiona la educación, más interesante todavía poder conocer experiencias como las que nos contaba Anita, y como algunas cosas que seguramente nos va a contar María Elena, y reconocer tantas cosas que tenemos en común, ¿no? Que a veces se nos esconden en las distancias, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación, de verdad, muy contento de estar aquí. Y mira, yo traigo cinco reflexiones que quería compartir con ustedes. La primera tiene que ver con que nos hemos encontrado nosotros, a propósito del título de la pregunta que tú nos hacías, nos hemos encontrado con que a veces la palabra innovación asusta, porque da la idea de que hay que votar lo que teníamos antes y lo que hacíamos antes y las formas de trabajo, y hay que hacer otra cosa muy distinta.
Y así que nosotros últimamente estamos usando más bien la palabra transformación, que consiste en decir qué de lo que hacíamos sigue teniendo sentido, qué cosas ya no, y qué cosas nuevas tenemos que hacer. Y esa transformación, estamos invitados todos los que, como decía, nos enamoramos de la educación siempre, porque trabajamos con niños, niñas y jóvenes que van evolucionando, que son distintos a como fuimos nosotros, probablemente de niña y niño, probablemente cada vez son más distintos, además, y son distintos cada año, y son distintos en cada sala, y son distintos en cada territorio, y entonces estamos invitados a estar en permanente duda y cuestionamiento, y por lo tanto transformación de nuestras prácticas, de nuestra forma de enseñar. Así que primero, creo que es importante pensar entonces desde esta lógica de transformación, y esta es la segunda reflexión que quiero compartir con ustedes, el por qué hoy día tendríamos que transformar nuestras prácticas, por qué tendríamos que transformar la forma en que trabajamos en educación. Y bueno, yo diría tres cosas. Una es que estamos viviendo un mundo complejo que cambia rápidamente. Para que no voy a profundizar en el mundo complejo que ustedes lo viven conmigo, ¿no? La pandemia, la guerra, y no todas son cosas negativas, el avance de las tecnologías, cómo cambian las comunicaciones, cómo cambia la forma en que trabajamos, cómo se extiende las expectativas de vida de todos los ciudadanos, en fin, hay muchas cosas que cambian muy rápido y por lo tanto que cambian nuestra experiencia cotidiana y también nuestra perspectiva futura. Y no solo el mundo está cambiando muy rápido, sino que obviamente y como consecuencia de ello también, los niños, niñas y jóvenes con los que trabajamos también son muy distintos de cómo fuimos nosotros. Hay muchos estudios que muestran cómo niños, niñas y jóvenes, se habla de esto de las generaciones, ¿no? La generación Z, la X, los millennials, los boomers, todas esas cosas, que son simplemente abstracciones de que buscan tratar de agrupar un poco arbitrariamente, pero por lo menos describir grandes rasgos de cada generación, y sabemos que las generaciones más contemporáneas viven mucho más rápido, viven de maneras probablemente más dispersas, también viven de maneras más auténticas algunos procesos, y eso a veces a nosotros los adultos nos cuesta relacionarnos con el mundo que viven, o las perspectivas, o los valores, o la identidad con la que niños, niñas y jóvenes hoy día viven. Y probablemente si hay algo a lo que los educadores estamos llamados permanentemente, a no juzgar desde afuera esas identidades que no compartimos, sino que a valorarlas, a hacerlas crecer, a potenciarlas, a conducirlas, de manera que alcancen su mayor plenitud y todo su potencial. Y por lo tanto creo que una de las cosas lindas que tiene un buen educador es que siempre pone en el centro a sus estudiantes y se pregunta quiénes son, cómo son, qué piensan, qué quieren, qué sueñan, qué expectativas tienen, y desde ahí entonces construye su proyecto educativo, su práctica educativa, su forma de enseñar. Y esos estudiantes y mundos distintos entonces nos invitan a imaginar una educación distinta. Y yo siempre resumo esto, no porque con esto abarque todo el cambio paradigmático que la educación tiene que hacerse, pero creo que hay tres aspectos que son bien centrales en este cambio paradigmático en los que tiene que moverse nuestra educación para hacerse cargo de este mundo que cambia y estos niños, niñas y jóvenes tan distintos. Nosotros hemos vivido en un paradigma educativo construido por decenas de años, si no cientos, que se basa en tres pilares que me parecen bien importantes. El primero, el de la estandarización. Esto es una herencia, por supuesto, de la cultura industrial, de la revolución industrial y de las grandes fábricas, y de la lógica de que hacer más eficiente el proceso significaba estandarizarlo. Y nosotros vivimos un sistema educativo altamente estandarizado. Se enseña a los niños las mismas cosas, ordenados según su edad, en el mismo orden, con la misma metodología, se le evalúa de la misma manera, con la misma prueba. Cuando venimos, es un pilar muy central del sistema educativo que hoy día tenemos
no solo en Chile, también en la mayoría de los países de Occidente, es la estandarización. Otro pilar que acompaña mucho a ese es el de la competencia. Es decir, la idea no solo de que las escuelas compiten entre sí en un territorio, la escuela particular subvencionada con la municipal, el que sea con la matrícula, sino que en muchas ocasiones los mismos profesores tienen que competir a ver quién es el mejor profesor, evaluación docente y resultados públicos, etc. Las escuelas compiten, se acuerdan, ranking que se publicaban del CIMSS y todas esas cosas. Los estudiantes compiten también, por ejemplo, porque el ranking de nota le cambia los resultados para el acceso a la educación superior. Entonces, está muy incorporado en la cultura escolar también de este paradigma en el que vivimos, la idea de la competencia. Y el tercer pilar es el de la privatización. No tanto en el sentido de quién es el dueño del establecimiento, sino que en el sentido de promover la idea de la educación como un bien privado. Es decir, yo me educo para formar ciertas habilidades y competencias que me van a servir para ser un mejor profesional, un ciudadano, y por lo tanto la educación me beneficia a mí, y por lo tanto yo construyo mi propio camino y trayectoria para ser este buen ciudadano, buen trabajador, buen profesional en el futuro. Ante esos tres pilares, yo siempre digo que la educación del siglo XXI tendría que construirse sobre otros tres pilares muy distintos. Frente al pilar de la competencia, obviamente que el de la colaboración. Creo que si algo nos ha enseñado no solo la pandemia, sino que la vida social que hoy día tenemos, los conflictos que vivimos, etc., es que la cooperación, y para qué decir la experiencia de las mismas empresas, los lugares de trabajo, la colaboración es mucho más importante que la competencia para producir riqueza y para producir desarrollo integral de las personas y de las instituciones y de la sociedad. Y por lo tanto, si nosotros podemos cambiar la lógica de competencia por una lógica de colaboración, donde la escuela que comparten territorio no compitan entre sí por la matrícula, sino que colaboren complementándose, compartiendo experiencia, trabajando juntas, creo que ganaríamos muchísimo. Lo mismo en la sala de clase. Frente al pilar de la estandarización, creo que si algo estamos aprendiendo a querer y a valorar es el valor de la diversidad, el valor de la diferencia. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que imaginar es cómo construir un sistema educativo que no solo toleren la diferencia, sino que la celebren, la promuevan. Somos seres humanos distintos, somos todos distintos. Y eso es una riqueza. Tenemos valores, tenemos potenciales distintos, y creo que un espacio educativo que en lugar de estandarizar valores y potencie la diversidad, va a ser una enorme riqueza para el país y nos va a enseñar a convivir mucho mejor, porque muchas veces muchos de nuestros problemas se explican con nuestra dificultad para vivir con la diferencia. Así que, y si la escuela no prepara para eso, no sé quién tendría que hacerlo. Y el tercer pilar de la privatización que yo mencionaba tiene que ver con el sentido público de la educación, el sentido de que la educación no solo alimenta a cada uno en sus competencias y habilidades para salir adelante, sino que construye la sociedad misma, construye la comunidad, construye la forma en que decidimos vivir juntos. Y por lo tanto, si la educación no prepara para esa vida en comunidad, desde la misma experiencia de la escuela, como un espacio democrático, como un espacio dialogante, como un espacio respetuoso de cada una de las personas que forman parte de ello, entonces tampoco tiene mucho sentido la experiencia educativa. Entonces creo que este mundo que cambia tan rápidamente y esos estudiantes tan distintos tienen que encontrar en la escuela, en la educación, el espacio educativo y en la experiencia en la sala de clase, estos nuevos paradigmas del siglo XXI, colaboración, diferenciación y diversidad, sentido público de la educación. La tercera reflexión es, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Se puede hacer esto? En los contextos, además, sobre todo de normativos, regulatorios de nuestro sistema educativo. Bueno, los grandes pensadores de la educación contemporánea, que yo sigo al menos, como Michael Fullan, Richard Elmore, Santiago Rincón Gallardo, que si algunos no lo conocen, búsquenlo, porque son gente maravillosa pensando y documentando experiencias lindísimas de la educación. Ellos señalan que la clave de la transformación educativa está en la transformación de lo que ellos llaman el núcleo pedagógico. Y el núcleo pedagógico es bien simple, es lo que ocurre
en el encuentro del docente y el estudiante frente al conocimiento, frente a los contenidos educativos. Y esto se dice fácil, pero lo que suele ocurrir en la vida real, cuando se diseñan políticas públicas en educación, pero también cuando se construyen proyectos educativos en un colegio, o cuando un profesor planifica su clase, es que después de decir que lo más importante es el núcleo pedagógico, es decir, el encuentro del docente y el estudiante frente al conocimiento, mucha de la planificación después se olvida de eso y termina pensando en los recursos, en el currículum, en las normas, en las reglas, en los trámites, y terminamos dejando el núcleo pedagógico igual. Y por lo tanto, cuando pensamos en transformación, lo que tenemos que pensar es cómo transformamos el núcleo pedagógico, la experiencia de aprendizaje del estudiante. Si no cambiamos la experiencia de aprendizaje del estudiante, todo lo demás da lo mismo. Así de simple, da lo mismo cuánta plata más metamos en el sistema, cuántas veces cambiemos la dependencia de las escuelas, cuántas veces le demos vuelta al currículum, da lo mismo si la experiencia de aprendizaje de los estudiantes sigue siendo la misma, sigue siendo sentarse en silencio durante 5 o 6 horas al día a escuchar a un profesor que le hable cosas y que después les testee cuánto memorizan de eso que el profesor le habla. Si no cambiamos esa experiencia de aprendizaje, nada cambia. Nosotros, en Tu Clase, Tu País, y aquí aprovecho lo que mencionaba Gonzalo, una de las cosas que hacemos, de las muchas cosas que hacemos, es que acompañamos a escuelas, colegios, liceos que están transformando sus prácticas, sobre todo en aprendizaje basado en proyectos. Porque hemos encontrado hoy en esa metodología justamente una forma muy sólida de hacer esa transformación de práctica educativa. Y lo que les puedo contar es que no es fácil cuando empezamos a trabajar con los profesores, con los directivos, que tienen ganas de transformar y se encuentran con esta metodología. Al principio, obviamente que hay temor, ¿qué va a pasar con esto? ¿Nos van a entender los alumnos? ¿Vamos a ser capaces de hacerlo? ¿No nos van a reclamar mucho los apoderados? En fin, todas esas cosas que suelen pasar. A los 3 meses nadie está dispuesto a volver atrás, porque es una forma de reencantarse con el sentido más profundo de la educación, el sentido que conecta con las necesidades auténticas del territorio, con los intereses de los estudiantes, con sus ritmos de aprendizaje, como nos decía Anita. Creo que tenemos una oportunidad muy grande de transformación en la aplicación de metodologías activas para el aprendizaje. Y sobre todo en la conexión con el contexto auténtico donde viven los estudiantes. Nosotros no sacamos nada con seguir hablándole a los estudiantes de la Revolución Francesa, si no lo podemos conectar eso con la experiencia que ellos tienen de lo que está pasando hoy día en Chile o en Ucrania, o con la propia experiencia que tienen en su barrio. Creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por conectar con ese contexto auténtico de los estudiantes, y eso se logra mucho más fácilmente con este tipo de metodología activa. Entonces, decíamos, transformación. ¿Por qué transformarnos? Por el mundo que cambia, por los estudiantes que son distintos, por los paradigmas educativos los que tenemos que transformar. ¿Cómo lo cambiamos? Cambiando la experiencia de aprendizaje de los estudiantes en el núcleo pedagógico. Y el cuarto punto que les quería tocar es este tema de que este mensaje para los educadores. El otro día yo leía no me acuerdo, no puedo recordar quién fue el que contaba la experiencia de un profesor, un educador, que empezó una conferencia contando que le había enseñado a hablar a su perro. Y todos muy extrañados de cómo esto que le enseñó a hablar al perro. Y él decía, sí, yo le enseñé a hablar a mi perro, lo tengo aquí afuera, ¿quieren que lo haga entrar? Y por supuesto, sí, por supuesto, que entre el perro que habla. Entonces entra el perro y empiezan a tratar de que diga alguna palabra, y por supuesto el perro no dijo ni una palabra. Y entonces le dijeron, bueno, ¿qué pasó? El profesor nos dijo que le había enseñado a hablar al perro, y dice, no, yo le enseñé, lo que pasa es que él no aprendió. Y él lo decía justamente porque creo que una de las cosas que tenemos que recordar, todos quienes amamos la educación, vivimos de la educación, nos motiva y tenemos la vocación educativa, es que no existe enseñanza si no hay aprendizaje. Son las dos caras de la misma moneda. Y esto me parece particularmente importante porque también creo que una de las prácticas o las malas prácticas que nuestro sistema educativo hoy día ha inducido es la simulación. Los profesores que hacen como que enseñan, alumnos que hacen como que aprenden, y todos nos quedamos tranquilos con eso. Creo que el aprendizaje profundo que nuestros estudiantes necesitan para ser ciudadanos auténticos del siglo XXI requiere terminar la simulación y preguntarnos cuál es el aprendizaje auténtico, que tiene que ver con
con este mundo que cambia y con estos estudiantes que son como son, y que prepararlos para ese mundo es parte de nuestro rol como estudiantes. Y eso significa apoyar a los profesores. Apoyar a los profesores en una transformación que no es nada fácil, porque los profesores aprendieron a ser profesores primero como estudiantes de la escuela y después en la universidad, y durante todos sus años de ejercicio profesional a ser profesores de otra manera, ¿no? de la manera antigua, por ejemplo. Y si hoy día decimos que esto tiene que cambiar, y tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar el núcleo pedagógico, la experiencia de aprendizaje, significa una transformación muy profunda de las prácticas. Y eso requiere acompañamiento y apoyo a los profesores. Y si hay algo que la política pública hoy día debería priorizar, es eso. ¿Qué apoyos necesitan los profesores para hacer esa transformación? Y aquí paso el segundo aviso. Entonces, lo que hacemos en tu clase, otra cosa que hacemos en tu clase es que hacemos desarrollo profesional docente. Nosotros nacimos, de hecho, hace 10 años con esa vocación. Acompañar a los profesores en procesos de transformación educativa, de transformación de práctica pedagógica. Y lo digo porque creo que no siempre es claro que este sea el centro. Hoy día fue sí, perfecto. Hoy día fue el discurso de la cuenta pública del presidente en el Congreso, y esto no es una crítica porque me pareció un buen discurso en términos generales, pero no habló de desarrollo profesional docente, habló de perdonar, de pagar la deuda histórica, habló de perdonar el CAE, pero no habló de desarrollo profesional docente. Y yo creo que este es el gran tema, el gran desafío de Chile. ¿Cómo vamos a hacer que nuestros docentes hagan el gran salto hacia esa transformación educativa que necesitamos? Yo creo que vivimos un tiempo de cambio urgente y necesario. Creo, yo un poco en broma, pero un poco nomás en broma, digo que si no logramos que en la pospandemia, en los próximos 2 años, nosotros demos un salto cualitativo y un cambio de fondo en los sistemas educativos, me voy a dedicar a vender cojines, porque quiere decir que no fracasamos en nuestro intento de hacer que la educación cambiara. Porque hay casos maravillosos, como el que nos contaba Anita, como el del Liceo América, como hay muchos colegios de los Andes, hay muchos colegios que están haciendo un esfuerzo enorme, pero son todavía la minoría. La mayoría están todavía atrapados en estas lógicas tradicionales, que son mala respuesta a los estudiantes, que han significado que estamos creciendo niveles de deserción de estudiantes en educación media, porque no le ven sentido a lo que están haciendo. Creo que vivimos un momento particularmente desafiante en educación. Y como decía Gonzalo, mi carrera de origen es licenciado en letras, así para hacerle honor a eso, quiero terminar con un poema de Mario Benedetti, pero además voy a cometer la desfachatez de cambiar el poema, porque es un poema de Mario Benedetti que se llama ¿Por qué cantamos? Y yo simplemente voy a cambiar todas las partes que dice cantamos, voy a decir educamos, porque creo que responde bien a lo que yo siento que es el momento que vivimos en educación. Así que de Mario Benedetti más o menos, la mayoría de Mario Benedetti, lo que les voy a leer se llama ¿Por qué educamos? Y dice así este poema. Dice: si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil, usted preguntará, ¿por qué educamos? Si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos, aún antes de que explote la vergüenza, usted preguntará por qué educamos. Si estamos lejos, como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué educamos. Educamos porque el río está sonando. Y cuando suena el río, suena el río. Educamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Educamos por el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Educamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que eduquemos. Educamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Educamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Educamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en ese tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Educamos porque llueve sobre el surco
y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos que la educación se haga ceniza. Muchas gracias, Gonzalo, y atento a la conversación. Muchísimas gracias, Eugenio, por esa adaptación libre y pertinente de Betty. Bueno, pasamos ahora a saludar y darle la bienvenida a María Elena Infante Malaquías, debiese ser Malaquías, ya ella me corregirá, quien es profesora de Biología de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago, de Chile. Tiene su magíster y doctorado en Ciencias, en Genética Molecular de Insectos. Realizó postdoctorados en las áreas de genética y en la enseñanza de las ciencias, y migró definitivamente de las ciencias biológicas hacia la educación. Investiga la formación de profesores y la enseñanza de las ciencias a partir de la perspectiva de la biología de conocimiento de Maturana y de la pedagogía de Paulo Freire. Trabaja hace más de 30 años en Brasil y es académica de la Universidade, debiese ser, de Sao Paulo. Paso a compartir a toda la audiencia la pregunta que le formulamos a María Elena y que queremos que nos responda en este conversatorio, este diálogo. Espero que pueda compartirse. Ahí está. Me migró hacia las primeras. Ahí está. Atomización o interdisciplina. ¿Cómo organizar el currículum para generar una comunidad de aprendizajes en los centros educativos de forma de lograr el desarrollo integral de los estudiantes? Esa es la pregunta que le dejamos a María Elena para que nos pueda compartir sus ideas, pensamientos y experiencias. María Elena, por favor. Muy bien, muy buenas noches, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien. Primero, que es un placer estar aquí y un desafío venir después de Anita y Eugenio, que me impresionaron y además parece que conversamos antes porque estamos de acuerdo en muchos de los puntos, me parece muy fantástico eso. Y yo voy a hacer una presentación tal vez un poco diferente y le voy a pedir al profesor Erasmo que me ayude a pasar la próxima. La pregunta que me has hecho, Gonzalo, es muy fácil de responder, ¿no? Tremenda pregunta. ¿Puedes pasar la próxima, por favor? Entonces, inicialmente era atomización o interdisciplina. Hasta ahí perfecto. Yo tal vez podría proponer una respuesta fácil, ¿no? Un poco dicotómica, maniqueísta, sí o no. Pero después mire lo que viene. Próximo. ¿Cómo organizar el currículum para generar una comunidad de aprendizajes en los centros educativos de forma a lograr el desarrollo integral de los estudiantes? Ahí, Gonzalo, yo dije, qué terrible, qué pregunta es esta. Pero bueno, vamos. Voy a tratar de, podemos pasar a la próxima. Primero, ya que estamos hablando de atomización y esta visión un poco más amplia, tal vez pensar que en la historia de Occidente tenemos la referencia a la generación clásica, Grecia. Podemos decir que partimos de una visión multidimensional, una visión amplia del cosmos, del ser humano, que era una visión, y yo estaba hablando de Grecia, después van a entender por qué digo eso, porque tenemos esa visión eurocentrada, ¿no? Y hay otros lugares, otras culturas, otras historias, otros conocimientos, otras ciencias. Entonces nuestra visión que era platónica, de esta perspectiva de Platón, y cambiamos para una visión racionalista y completamente empírica. Claro, yo estoy hablando un poco a partir de las ciencias de la naturaleza, pero esto tiene lugar en todas las áreas del conocimiento. En el siglo XII ocurre un quiebre muy grande en esa visión del hombre, del cosmos, del conocimiento, de la episteme, de la epistemología. Y esto ocurre en particular en Europa, con el surgimiento de la Universidad de París, en el siglo XII en particular, donde la visión que era, digamos, multidimensional, se veía el todo, se parte para una visión aristotélica, en que comenzamos a separar tipos y calidades de conocimiento. ¿Okay? Próximo. Esta fragmentación hace con que, claro,
vayan separándose tipos de conocimiento, tipos de epistemologías. Entonces, por ejemplo, religión y ciencia no son compatibles, la tradición, la historia, otro tipo de conocimientos. Y esto tiene yo diría que una explosión con el surgimiento de lo que llamamos la ciencia clásica, ¿ya? Bacon, Copérnico, Galileo Galilei, que a partir de visiones de la ciencia o del conocimiento, epistemologías que son más racionalistas o empíricas, empíricas me refiero a experimentos, ¿no? Esto va a establecer las bases de lo que llamamos la ciencia clásica, que hoy día es completamente experimental y cuantitativa. Entonces, a partir de esto tenemos una generación muy grande de informaciones y de conocimientos. Y esto hace que se fragmenten los conocimientos y las diferentes disciplinas que inicialmente eran unidades se vayan separando. ¿Okay? Próximo. Esta separación es de una manera muy general, solo para entender un poco históricamente. Podríamos hablar de una epistemología tradicional que hasta el siglo XII la podíamos llamar de contemplativa. Entonces era una contemplación que incluía la belleza de los procesos, de la historia, de la naturaleza, es decir, observo porque también encuentro belleza en las preguntas que el hombre se hace. A partir del siglo XVI, XVII, esa epistemología, o sea, esa relación con el conocimiento se torna racionalista. Con René Descartes, pienso luego existo, todo el mundo se debe acordar de eso, ¿no? De esa célebre frase. Tenemos la razón legislativa, la razón es la que gobierna. Hasta el siglo XIX más o menos, pero del siglo XIX hasta hoy día tenemos lo que llamamos de una epistemología empirista, experimental, de experimentos. Entonces eso impacta también, obviamente, la educación, cómo pensamos la educación, cómo pensamos la enseñanza. Próximo, por favor, Erasmo. Y aquí yo quiero traer ejemplos que Gonzalo ya lo vio, ¿no? Gonzalo, los voy a repetir aquí, que me parecen muy icónicos. Entonces, esa fragmentación del conocimiento, que, claro, hay una gran cantidad de informaciones, las ciencias van a generar muchísimos conocimientos, necesitamos separar esto, y esto llega a la escuela de una manera, como muy bien Anita y Eugenio lo decían, y yo traje 3 ejemplos muy rápidos para ver cómo esta fragmentación llega a esa sala de clase tradicional, que no trabaja con proyectos, como los ejemplos que mis colegas anteriores citaban. Entonces, el primero es esa imagen que está al medio, una figura que representa un carbono en química. Un alumno de la universidad nos pregunta, profesora, ¿el carbono de la química es el mismo que el de la biología? Pregunta absolutamente coherente. El otro ejemplo, a la derecha de la pantalla, vemos varios planetas, un alumno dando clases de astronomía a sus estudiantes de 5º año de enseñanza básica. Les realiza modelos, ejemplos, pero de nuevo, desde la transmisión. Yo hablo y tú escuchas y memorizas. Y un chiquito le pregunta, profesor, ¿Mercurio está muy lejos? Pero muy lejos, sí, el profesor le responde, ¿no? Mercurio está muy lejos. Y él le dice, es que yo quería saber si está tan lejos como cerca del Japón. Después vamos a entender estas explicaciones de los niños. Y el último ejemplo es esa imagen que aparece ahí, que yo siempre pregunto a la izquierda, un poco para arriba. Le pregunto a mis estudiantes, ¿qué es eso? Y ellos me dicen muy rápidamente, es una célula. Entonces yo les digo, eso no es una célula. Es un dibujo, un modelo, una proyección de lo que podría ser una célula. Y bueno, les cuento esto porque una alumna estudiando citología, no sé si Eugenio se acuerda de su escuela cuando estudió citología, estudio de la célula, o Anita, no sé cuál es tu área, Anita, y los colegas que están aquí, pero un semestre entero en la universidad estudiando célula. Cuando termina el semestre, esta alumna pregunta, hace muchos elogios, bueno, ustedes me entienden mi portuñol, a la disciplina, aprendió mucho, pero tiene una pregunta, le sobra una pregunta, y ella pregunta lo siguiente, profesor,
en qué lugar del cuerpo se encuentra esta célula. Entonces, es lo que mis colegas decían, esta fragmentación del conocimiento necesita avanzar para otro camino. Es decir, esta visión disciplinar del mundo y del conocimiento necesita avanzar. Puedes avanzar también, Erasmo, ¿no? Necesitamos avanzar nosotros y tú también. Entonces yo tengo aquí algunas de las consecuencias de esta fragmentación, que ustedes ya lo dijeron, mis colegas ya lo dijeron. Formamos, inclusive en la universidad, especialistas que saben todo sobre casi nada. Es decir, me especializo en la genética molecular del gen de la especie X y sé muchísimo, pero no tengo idea del contexto. O, por el contrario, un generalista que opina sobre todo, pero todo es muy superficial, muy raso, no sabe casi nada, pero opina sobre todo. El otro es la tremenda falta de sentido de estos conocimientos escolares. Es decir, ¿en qué lugar del cuerpo está la célula? Y ella memorizó células, la unidad morfofisiológica funcional de todos los seres vivos. Memorizó. Nunca le atribuyó un sentido. Esto genera lo que yo digo es el secuestro de los individuos. Secuestro de él mismo. Es decir, él va a una sala de clases donde un adulto repite algunas historias y algunas cosas que son no cuestionadas y tampoco se le permite al estudiante que las cuestione. Y para él no tiene sentido memorizar aquellas historias. Entonces, cuando Eugenio hablaba de esta deserción del colegio, es porque la enseñanza no tiene ningún sentido, la enseñanza en este formato, disciplinar, fragmentada, y en ese sentido estamos cometiendo un epistemicidio. Y aprovecho de traer esta palabra de epistemicidio, que sería matar la episteme, matar el conocimiento, matar, es una palabra muy fuerte, pero la curiosidad de nuestros estudiantes. Próximo. Y ahí, este epistemicidio, claro, estos autores en 2015 van a decir que traemos a los chicos conocimientos válidos, que generalmente son conocimientos de europeos. Otros saberes de otros pueblos sufren negación. Vamos a imponer un conocimiento universalizado. Y de esa manera tampoco les ayudamos a los chicos a pensar. Entonces yo siempre uso el ejemplo, me acuerdo de las clases de física, donde el profesor nos decía, imaginen un autito, calcule la velocidad de ese auto en un lugar sin gravedad, sin roce, con velocidad constante, y uno nunca se le ocurría preguntar, profesor, ¿en qué planeta está ese autito? Porque en este planeta él no está. Entonces, fuera de contexto, algunos conocimientos son valorizados, entonces surge la colonialidad del saber. Estos saberes son válidos. Todos los otros, y no estoy hablando solo de saberes académicos, ya lo vamos a ver, son inválidos. Próximo. Entonces, de una manera muy clara, González y Feitosa, que son colegas, dicen, este epistemicidio sería suprimir saberes, conocimientos locales, ignorarlos, absolutamente eliminarlos. Entonces, cuando Anita hablaba de los chicos de una escuela, me encantó toda tu presentación y la de Eugenio, pero es una escuela que vienen chicos de condiciones vulnerables. Si no valorizamos sus experiencias, sus saberes, su historia, su cultura, ¿nos sirve que le digamos que la cultura escolar europea, que las explicaciones de la ciencia clásica son las válidas? Estamos cometiendo ese epistemicidio. Es decir, esa transformación que Eugenio nos hablaba del núcleo pedagógico es lo que se necesita, y es una transformación formativa para nuestros docentes, para nuestros profesores y para los niños y jóvenes. Siguiente. Entonces, mira las preguntas que tú me has hecho, Gonzalo. ¿Cómo organizar el currículo? ¿Cómo generar comunidades de aprendizaje? ¿Cómo lograr el desarrollo integral de los estudiantes? Entonces, claro, son tremendas preguntas importantísimas y que me siento feliz que mis colegas antecesores ya respondieron en gran parte esas preguntas, pero yo voy a traer algunos otros aportes también. Entonces, próximo, cuando pensamos un poco en... Erasmo, ¿puedes volver un poquito atrás?
porque cuando pongo esta tela las personas la van a leer y se distraen un poco. Entonces, si hablamos un poco a partir de la interdisciplina en una definición más general y más actual sería el diálogo entre diferentes áreas del conocimiento para resolver problemas complejos. Eugenio nos hablaba, estamos en medio de la complejidad. ¿Y qué problemas son esos? Es decir, la biología por sí no puede resolver algunos problemas sin modelización matemática, por ejemplo. Entonces, ya lo decía cuando estuve en Los Ángeles, Gonzalo tal vez se recuerda, se necesitan 3 elementos para la interdisciplina, de una manera muy general. El diálogo, la humildad, reconocer que me equivoco y que no sé, y realmente dejar de lado los egos disciplinarios que forman barreras epistemológicas. No, yo soy biólogo, no converso con el profesor de filosofía, o yo soy matemático, no converso con mi colega de literatura. Mi área es hard science, ciencia dura, la otra es ciencia blanda. Entonces, esos 3 elementos para la interdisciplina son fundamentales. Pero yo creo que ya la interdisciplina, y tal vez se van a asustar por lo que digo, está superada. Es de hecho lo que necesitamos vivir, lo que necesitamos trabajar. Hay una propuesta que yo creo que tenemos que mirar, y ahí sí, el próximo slide, yo creo que tenemos que pensar un poco en esta propuesta de la transdisciplinariedad. Y todavía estoy pensando en responder tus preguntas, Gonzalo. Entonces, ¿quién crea esta expresión? Es Jean Piaget, que todos conocemos, psicólogo, educador, y la crea en la década del 70. No voy a dar la definición que creó Piaget, pero sí él está preocupado en las interacciones. Y me gustaría que observaran con cuidado esta imagen que les traje aquí a la derecha. Si ustedes la ven bien, son 2 hongos, ¿cierto? Y aparentemente uno está creciendo al amparo o al alero del otro. No sé si esa palabra es muy antigua en español. Al amparo, al alero del otro. Y aquí me acuerdo de algunas expresiones que mis colegas ya dijeron. Poner en el centro a sus estudiantes. El proyecto educativo del Liceo San Nicolás es centrado en la persona. Anita dijo, actuamos desde la rebeldía, en un movimiento que me parece que también es el de Eugenio, en un movimiento de resistencia, de tratar de pensar de una manera diferente. Entonces traigo, y ahí te pido el próximo, en esta perspectiva transdisciplinar, una expresión y una idea bellísima de Ubiratán D'Ambrosio, que tiene mucho que ver con lo que los colegas ya dijeron, pero pensando un poco en esta propuesta formativa que ya supera para mí la interdisciplina. Es evidente que necesitamos dialogar. Por ejemplo, cuando nos hacemos un examen médico de resonancia magnética nuclear, etcétera, los métodos de la física ya dialogan con la medicina. Entonces se tienen diálogos realmente provechosos. En el caso de la transdisciplinaridad, ella dice, y para Ubiratán D'Ambrosio, que es un gran investigador brasileño, dice, la transdisciplina o la transdisciplinaridad lleva al individuo a tener conciencia de la esencialidad del otro. Con esta frase podríamos quedarnos hasta mañana conversando. Es decir, primero me doy cuenta de la importancia, de la relevancia del otro. Y además que él está inserido en una realidad social, una realidad natural y planetaria, y también una realidad cósmica. Ubiratán D'Ambrosio va a decir, una consecuencia de esta esencialidad del sujeto, del otro, es que esto solo puede ocurrir cuando trabajamos en el respeto, en la solidaridad y en la cooperación. Entonces, esto genera consecuentemente efectos en la sociedad, en la naturaleza, en el planeta, donde todos y todo está integrado en una realidad cósmica. Y aquí voy a aprovechar lo que mis colegas hablaban de una realidad tan compleja, de guerra, de migraciones, de violencia, de cambio climático, de
reorganización política de las naciones, de una serie de situaciones de la pandemia, que también estoy de acuerdo con Eugenio, que nos permite estar cerca estando tan lejos, ¿no? En esta situación de online o educación gracias a la tecnología. Entonces, esta perspectiva de la transdisciplina tal vez nos ayude, y no como una respuesta, ¿no?, a todos los problemas, pero tal vez nos ayude a pensar a partir, desde y para el ser humano. ¿Mm? Pero no un ser humano como la visión de la ciencia clásica, ¿no?, que el hombre es la medida de todas las cosas. No, el hombre en la naturaleza, con la naturaleza, en el planeta y con el planeta. Podemos tal vez cambiar la perspectiva. Próximo. Entonces, cuando la pregunta dice, bueno, ¿y cómo cambiar el currículum? Yo les traigo una perspectiva que para mí es muy interesante del profesor Roberto Sidney Macedo de la Universidad Federal de Bahía. Él habla de una perspectiva etnoconstitutiva del currículum. Y la verdad que lo que traigo es lo que Anita ya contó en la experiencia del Liceo San Nicolás y un poco la propuesta que nos trae en sus 5 puntos Eugenio. Entonces, en esta propuesta se habla que la sala de clases tradicional es curriculante. No sé si en español esto tiene algún sentido, pero sería algo como asfixiante, estresante. La sala de clases nos roba el sentido, nos secuestra de nosotros mismos porque no dialoga con la realidad, no dialoga con los saberes, no dialoga con los individuos. Ni siquiera dialoga con la epistemología, con el propio conocimiento. Entonces, la idea es que la propuesta curricular, y ahí, y de nuevo, me estoy apoyando en Anita Merino, dice, no, nosotros partimos desde la rebeldía, no utilizamos el currículo exactamente como viene. Es una propuesta curricular que tiene que ser pensada a partir del ser humano, y no de un ser humano genérico, del ser humano que compone y que constituye la sala de clases donde yo voy a trabajar. El colegio, la realidad regional, cultural, histórica, etc. Entonces, no es homogéneo, no es igual para todas las realidades. Entonces, el currículo tiene que ser, y aquí me parece bien importante ese imperativo, tiene que ser formacional, tengo que formar seres humanos. 5 minutos, María Elena. Perfecto, perfecto, estoy terminando. Próximo. Entonces, los movimientos contemporáneos del currículum aquí tienen que ser basados en las experiencias de los sujetos. Aquí inventé algunas palabras, ¿ok? Me perdonan, pero creo que las van a entender. Relacionales, interacción de los sujetos, del profesor que conoce a sus estudiantes, que los mira, que los escucha, que les permite que aprendan a respetarse a sí mismos para así poder respetar a los otros. Identitarios. Los acontecimientos tienen que estar en la sala, por eso puse acontecimentales. Hay una guerra, hay una pandemia, hay migración, hay problemas de agua. Tienen que ser transversales, transsingulares y, ¿por qué no, neurodiversos también? Tanta diversidad que Eugenio decía, de nuevo, el currículo tiene que ser formacional. Próximo. Entonces, en la sala de clases, pensando en esta gran pregunta que me fue hecha, necesario recontextualizar y resignificar temas, pautas, contenidos, pero trayendo el sujeto para estos temas, pautas y contenidos. Próximo. Y de alguna manera, en este diálogo que no es solo por palabras, es por emociones, necesitamos cambiar la cultura, y aquí me voy a aprovechar, Eugenio, de lo que tú dijiste, de la estandarización, de la competencia y de la privatización, y voy a traer al profesor Humberto Maturana, que él dice, la cultura, vivimos la cultura de la competencia. Se cambia una cultura solo cuando se cambia la emoción. La emoción que vivimos en todos los dominios escolares es competir. Y esa emoción se puede cambiar por colaborar. Ahora, no son los jóvenes que la van a cambiar, no son los niños. Decir que los niños y los jóvenes son el futuro de la humanidad es un engaño. Es un autoengaño de nosotros los adultos. Los niños y los jóvenes tienen referencias en los adultos, en los padres, en los profesores. Quien tiene que cambiar la cultura de competir, la emoción,
por solidarizar, por mirar, por poner al alumno en el centro, somos nosotros, los adultos. Entonces esto apenas es una provocación. No les pido que concuerden conmigo ni con los autores que traje, pero que pensemos juntos y nos incomodemos juntos. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, María Elena. Bien, queremos entonces agradecer infinitamente la participación de ustedes tres. Vamos a hacer algunas preguntas para ir generando un diálogo. Yo tengo una concreta para Anita. A partir de todo este contexto que de una otra manera se ha explicado, ¿no? y indicado en las exposiciones, de qué manera concreta poder, o cómo lo hace este proyecto educativo exitoso para ir a la tarea urgente de hacerse cargo del clima emocional que llegó tan dañado, lacerado con la pandemia en los estudiantes, que si atendemos a que eso es crucial para que puedan desarrollar competencias, habilidades y todas estas nomenclaturas, ¿no? Que nos entrega el sistema. ¿Cómo han abordado, después de ver esto en el aula, esas urgencias, ¿no? El tema de cómo responder, digamos, a lo que nos pide el sistema educativo, a esta realidad compleja, ¿no? De seres humanos que han llegado dañados al aula, de manera concreta. ¿Anita? Sí, tienes mucha razón. Tras la presencialidad, nosotros hemos notado de que los chicos han llegado bastante dañados. Ya nosotros siempre hemos dicho que los jóvenes, los niños son como las víctimas ocultas de la pandemia. Es por ello que nosotros realizamos 3 planes dentro del establecimiento de prevención. Queremos, ¿cierto?, educar antes de que ocurra un conflicto mayor. Dentro de esos 3 planes está el área de formación ciudadana, donde adaptamos totalmente el currículum. Sacamos la parte, ¿cierto?, todos los objetivos de aprendizaje que apuntaban al tema de política, y estamos apuntando netamente a lo que es desarrollar las habilidades intrapersonales, el autoconocimiento, la autoestima, para posteriormente potenciar las habilidades interpersonales, las relaciones con el otro, tolerancia, empatía, y terminar con las habilidades democráticas o ciudadanas, es decir, realizar proyectos hacia la comunidad, insertarse dentro de la comunidad. También tenemos un grupo de docentes que llamamos el grupo EINSE, que es un grupo de docentes que de forma voluntaria generaron un plan, ¿cierto?, para hacer contención socioemocional. Adaptamos espacios con sillones, cojines, con un tecito, que sea un espacio de conversación, diálogo, y que obviamente el alumno se pueda desahogar frente a una crisis de angustia, ¿cierto?, a un problema como de estrés dentro de la sala de clase, que son como catalogados como problemas menores. Y ya cuando existe un caso concreto de vulnerabilidad de algún derecho, está el grupo psicosocial, que está conformado por trabajadores sociales y de psicólogas, que son aquellos que tienen que hacer las derivaciones, ¿cierto?, y todo lo que conlleva la parte legal, las denuncias, etcétera. Por lo tanto, estamos apuntando a lo que es la prevención y la educación, que el alumno se desahogue, si es necesario poder hacer una adaptación curricular y modificar horas de clase para que el profesor, el orientador pueda estar con los niños, escucharlos, apoyarlos. Es necesario hacerlo, porque necesitamos niños que estén estables emocionalmente para poder avanzar en el desarrollo de los objetivos de aprendizaje y en el desarrollo de habilidades y competencias. Muchas gracias, Anita. Tenemos otra pregunta aquí que se la vamos a hacer a Eugenio. ¿Cuáles son los desafíos para las escuelas de educación, para las facultades de educación, en el tema de formación inicial docente, si queremos tener profesores para el siglo XXI? Son puras preguntas fáciles las que tú haces, ¿eh? Qué bueno. Mira, yo terminé diciendo que me parece que el desarrollo profesional de los docentes es la clave fundamental de la transformación que tenemos que hacer. No vamos a tener cambios si no tenemos docentes distintos. Y por lo tanto el rol de la Facultad de Educación es crítico. Tengo la impresión, no conozco por supuesto la realidad de toda la Facultad de Educación, pero en general al sistema educativo en general y a la universidad en particular
les cuesta el movimiento. ¿Ah? Y creo que creo que es urgente. Entonces, yo la verdad no sabría decir cómo hacerlo, porque además yo no tengo mucha experiencia de la vida universitaria. Sí te puedo decir que creo que volver a poner en el centro de la educación, no en el discurso, sino que en la práctica, el estudiante como persona integral, el valor de la diversidad y el valor de la educación en contexto auténtico, me parece que son bien centrales. Es decir, que voy a decirlo de otra manera para conectar también con lo que decía María Elena, sacar del centro la disciplina y poner el centro al estudiante, ¿no? Sacar del centro la pedagogía y poner el centro al estudiante. La pedagogía y la disciplina son para el estudiante y no al revés. Creo que hace falta entender mucho mejor lo que hemos aprendido desde la neurociencia, desde la psicología del desarrollo, de quiénes son y cómo son los estudiantes, y desde ahí preguntarnos entonces cómo de verdad aprenden ellos. Como digo, creo que hay mucho peso de la tradición, y es normal que así sea, a los seres humanos nos cuesta el cambio, pero creo que tenemos que poner eso en el centro y estar dispuestos a... Yo sé que esto también tiene limitaciones reglamentarias, normativas, además de la tradición cultural, digamos, que lo hacen difícil, pero creo que como a mí me encantó lo que decía Anita, ¿no? O sea, sin rebeldía, sin de rebeldía en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? De rebelarse, de decir, porque de alguna manera es un acto de rebelión, pero además es un acto de rebelión impostergable. O sea, creo que si no lo hacemos, estamos traicionando la confianza de los niños, niñas y jóvenes en la educación, y lo que vamos a lograr es que cada vez estén más desapegados y le encuentren menos sentido y menos propósito a estar ahí. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a ellos, y ese es lo que deberíamos movernos. Muchas gracias, Eugenio. Y la pregunta para María Elena, que está muy de la mano de la pregunta anterior, que siempre es difícil, sabemos, pero mueven a ello, ¿no? A la reflexión, y ojalá a la acción. ¿Cómo trabajaríamos en concreto la transdisciplina en la escuela, en la universidad, ya con algún ejemplo concreto? ¿Y cómo se relaciona esta con la didáctica? ¿Ya? ¿Cómo se relaciona la didáctica con la transdisciplina? ¿Qué experiencia, o a lo mejor qué experiencia hay dentro de esta otra cultura, ¿no? La cultura brasileña y portuguesa, si pudiese abordarla. Mira, Gonzalo, de nuevo, fáciles tus preguntas, pero de todas maneras hay una propuesta. Yo trabajo, claro, con formación de profesores y la idea es esa, es decir, cambiar un poco la mentalidad del profesor que dicta una aula y que los alumnos escuchan. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una unidad de la Universidad de São Paulo que es muy nueva, tiene 17 años, y estamos lejos de la Facultad de Educación. Y eso, Eugenio, le digo porque él hizo su respuesta, es muy bueno para nosotros, porque desgraciadamente la inercia o la tradición o lo difícil que es cambiar esta mentalidad de enseñar y de formar a los chicos con el contenido, con poner la disciplina como central. Entonces, en esta escuela es una escuela que es interdisciplinar, se llama Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades. Entonces, no tenemos departamento, son 12 cursos, solo para contarte muy rápidamente, y todos los profesores de la escuela, de diferentes áreas, tienen la posibilidad de trabajar con los estudiantes. Entonces, la formación del profesor en el curso que tenemos, que forma profesores de ciencias naturales, se trabaja de una manera integrada. Ellos tienen disciplinas generales desde lengua portuguesa hasta literatura mundial, diferentes asignaturas en que todos los chicos de todas las áreas están juntos. Entonces, 10 carreras ellos tienen clases juntos. Esto es un poco de lo que hablaba tal vez Anita, de estos agrupamientos flexibles, ¿sí? En que ellos tienen primero la posibilidad de escuchar, de ver otros alumnos, de trabajar con otros profesores, y en las clases en particular de formación de profesores
se ha ido eliminando cada vez más la idea del aula tradicional, de la clase tradicional. Entonces se trabaja en proyectos, trayendo la realidad escolar de la región. Esta unidad de la universidad está también en una región muy vulnerable de Sao Paulo, la región este, una región muy grande, muy pobre, con mucha violencia, con las escuelas públicas que están muy desfasadas, con muchos problemas de diferentes naturalezas. Entonces, los chicos desde el primer año ya tienen que entrar en la realidad escolar, en las comunidades escolares, participar, y se valoriza. Te lo estoy colocando como un ejemplo, no como modelo, ¿no? Pero se valoriza mucho la historia educativa del futuro profesor. Entonces, ¿qué profesor estuvo? ¿Qué vio como ejemplo? ¿Qué historias él trae? ¿Qué buenas experiencias? ¿Qué malas experiencias? ¿Cómo las cambiaría? Utilizamos experiencias teatrales, teatro del oprimido, como les decía, proyectos, abordaje de resolución de problemas, no el PBL o PBL, sino la resolución de problemas desde la perspectiva de Paulo Freire, gran educador brasileño, que lleva en cuenta la historia de los sujetos, dónde están, cómo están inseridos. Entonces, pero lo más importante, para no hacer larga esta respuesta, es todas esas propuestas son muy interesantes y son muy válidas, y te llevan a esa perspectiva que considere experiencias, historia, diversidad de todo tipo de los estudiantes. Nuestro problema es cambiarnos a nosotros los profesores. Y ahí está lo que Eugenio decía, es decir, es urgente pensar en una formación docente, porque nosotros tenemos la buena intención de cambiar a nuestros estudiantes que serán profesores, pero nosotros no tuvimos esa formación. Los colegas que están trabajando hacen un esfuerzo, y hacemos todo un esfuerzo muy grande, de salir de esta visión disciplinar y de colocar al estudiante en el centro. Valorizar el conocimiento, pero valorizar más las experiencias y la propia historia del sujeto. Entonces, eso es el gran desafío. Se puede, pero es un tiempo largo, porque también hay colegas que no quieren hacerlo. Yo creo que eso no solo en Brasil, ¿no? Se niegan a dejar sus aulas tradicionales, su conocimiento, su aula magna, y eso es un desafío muy grande. Muchas gracias, María Elena. Muchas gracias, Anita y Eugenio. Ha sido una gratísima jornada, se ha pasado el tiempo volando, pero entendemos que hay que concluir para irnos a nuestra labor. Marcela, sí, por favor. Sí, había una pregunta, pero parece y Andrés también levantó una mano, ya. Yo envié una pregunta para que la formularas tú, pero es súper corta, pero me interesa por la disciplina, por la área que yo trabajo. Tiene que ver con el diálogo, con las relaciones de horizontalidad, con el trabajo con la familia y con la comunidad, en relaciones horizontales. ¿Cómo ellos, en el colegio, en el caso de Ana María, de Anita, cómo trabajan, cómo realizan el trabajo con la familia, cómo incorporan a la familia en estos procesos en términos prácticos, ¿sí? O sea, cómo se acercan a la familia? Porque muchas veces existe mucha buena disposición, pero también uno se encuentra a veces con mucha reticencia, independiente que la construcción surja desde el mismo, los sueños, la construcción de este proyecto surja desde el establecimiento. ¿Cómo hacen eso? Sí, el trabajo con la familia es complejo. Incluso nosotros nos hemos dado cuenta que hemos tratado de incorporar a la familia dentro del proceso educativo o de esta área de contención emocional que estamos trabajando. Y los estudiantes, cuando llegan con menos cantidad de trabajos hechos, es cuando tienen que hacer un trabajo familiar. Por ejemplo, hablar con sus padres acerca de valores, etc. Dentro del colegio y dentro de la gestión, lo que sí tenemos y que es muy positivo es que tenemos un centro de padres que está comprometido con los sellos institucionales. Por lo tanto, ellos han generado instancias de diálogo, ya han hecho charlas con psicólogos y también han potenciado nuevamente algo que se había perdido en el establecimiento educacional y que era la escuela para padres, para poder generar hábitos de estudio en los alumnos, poder enseñarle algunos conceptos básicos para que ellos sean un guía también dentro de la casa y también para poder entregarle esta contención emocional. Pero realmente la comunicación se ha hecho difícil, tenemos que utilizar los medios
en las redes sociales, mucho el WhatsApp a altas horas de la noche, por lo tanto necesitamos mucha disposición y motivación por parte, sobre todo de los profesores jefes, de poder estar informados, ¿cierto?, de sus estudiantes, de casos o conflictos que ellos puedan vivir y poder dar solución oportuna. Por lo tanto, yo creo que acá netamente es un tema de compromiso de los docentes, de poder ayudar a las familias, ayudar a los estudiantes y poder involucrarlos dentro del proceso educativo. Gracias, Anita. Profesor Andrés, por favor, y con eso vamos ya cerrando las intervenciones. Por favor. Está muteado, profesor. Tiene que desactivar ahí el... Buenas noches, Anita. Creo que estuvimos el otro día ahí con el director, solo que estabas con mascarilla. También saludo al profesor Eugenio Severín, a María Elena. Estudiamos en la Unicampi también allí, con algunos docentes que tuvimos la oportunidad de compartir seguramente en los mismos tiempos. Yo creo que los temas que he abordado aquí son muy interesantes. Por mi parte, quiero hacer una pequeña reflexión sobre la formación de profesores. Personalmente, llevo muchas décadas formando profesores, ayudando a formar en una parte, y me he especializado en el área de la didáctica, currículum, toda esa área que es importante. Y además está decir que analizar estos problemas, ese análisis de preocupación entre lo que dice el profesor Eugenio Severín sobre la preocupación del alumno y el profesor, ese sesgo, ¿verdad? Y ese encuentro más que sesgo, ¿no? Es interesante. El análisis curricular que hace la profesora María Elena, ¿verdad? El proyecto educativo interesantísimo que tienen. Yo me vine, pero muy reflexionando lo que hacen ahí en el colegio, en el Liceo San Nicolás, ¿no? En esa comunidad tan interesante. Pero más que referirme a eso, el profesor nombró a Mario Benedetti, profesor Severín. Aquí tengo un libro de Mario Benedetti, que es El amor, las mujeres y la vida, que me lo prestaron. Y tengo uno brasilero que es muy interesante, que es La sala de aula de un destacadísimo profesor también de la Unicampi, profesor Regis de Moraes, que nos habla de temas maravillosos de lo que ocurre en la sala de clase y algunos temas que habla este libro. La sala de aula dice un aprendizaje de lo humano, dice un autor. Entre la jaula de clase y el picadero de aula de la sala de clase. Dice el poder creer en lo increíble. La sala de aula, un lugar de vehiculación del discurso. La sala de clases, el lugar de la vida. La sala de aula, como espacio para jugar al saber. Y la sala de aula en términos de la ambientación sociológica. Temas enormes de gran interés. Pero hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. 5 años de pedagogía es una lucha constante frente a 12 o 14 años por los cuales ya han pasado nuestros estudiantes. Y vuelven a trabajar, por más esfuerzo que haga la universidad, vuelven a trabajar con el mismísimo modelo que recibieron de sus profesores que les educaron en la enseñanza parvularia, básica y media en Chile. Entonces, esa cuestión es muy difícil. Agreguemos, por favor, lo que decía el profesor Eugenio Severín. Hay que cambiar esa mentalidad, pero ciertas autoridades que dirigen los colegios no les permiten a la juventud hacer, no esta innovación, sino yo concuerdo con esa transformación que hay que hacer en el trabajo docente de aula. Yo acabo de dictar una clase hoy día para los alumnos de tercero que van a ir a una práctica progresiva, ¿no? Les decía muchas cosas interesantes con ese primer encuentro que van a tener con su escuela y sus educandos y sus profesores, ¿no? Espero que les vaya bien, les dije, que vayan muy motivados. Entonces es interesante todo esto.
pero es un tema de largo aliento, de largo alcance de transformación de la formación del profesorado. ¿Qué hacer? Es difícil. Hay que ir viendo poco a poco cómo vamos avanzando. Yo les quiero felicitar, los temas los escuché con mucha atención y me parece que es de mucho análisis crítico y dialógico, de diálogo esto, ¿no? Así que muchas gracias, los felicito por mi parte, ¿no? Gracias. Gracias, Andrés. Gracias. Bien, de esta manera estamos concluyendo esta actividad académica. Les agradecemos muchísimo este espacio de reflexión, de diálogo, y estaremos, yo creo que, invitándolos a lo mejor en un futuro cercano a alguna otra actividad, porque hemos quedado, bueno, muy encantados por su, por su llaneza, por haber aceptado estas preguntas que sabemos que son difíciles, nos las hacemos permanentemente, no son mías, son del comité. Aquí el profesor Jorge también, que acaba de integrarse un poquito después. Tú eres el único culpable. No soy el único culpable, quiero decirlo, pero porque esto, claro, tenía esa intención provocadora, porque sabemos que son cuestionamientos esenciales en el mundo cambiante y complejo de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión, que espero sea muy cercana. Que estén muy bien, cuídense. Un gusto, Mariana. Cuídense. Queremos verla bien y sana. ¿Ya? Gracias, Anita, y gracias. Un abrazo, Chao. Andrés. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Mucho gusto, chao.